A través de esta cámara de seguridad se grabó la escena de una historia que pudiera definirse como amor en tiempos de sismo. Los protagonistas, Felix y Judith, una pareja que vivió con temor, pero con mucha unión, los terremotos más devastadores de Venezuela. Hoy, desde este mismo lugar, recuerdan lo vivido hace 3 semanas. La vaina fue un minuto, es mucho. Claro, ese un minuto se destroza todo esto, ¿no? Pero fue así, quizás fue la misma impresión de que, y mueve para aquí, y mueve para allá, y venga para aquí, venga para allá y tal. En ese momento yo dije, bueno, hasta aquí llegó la vida de nosotros. Yo le dije, bueno, mi amor, hasta aquí llegamos. Me dice, no, mi amor, hasta aquí no llegamos. Esto todavía no se ha terminado, mija. Entonces yo, pero no te vayas, le decía yo, no te vayas, eso es lo que yo le decía a él. Justo cerca de donde viven se cayó parte de un edificio, como al igual que en otras zonas de Caracas. Sin embargo, confiesan que nunca imaginaron la tragedia. Yo dije, bueno, Félix, ¿ahora qué vamos a hacer? Me dice, no, nada, mi hermano. Oramos y nos dormimos. Nos acostamos a dormir. Dormimos lo más tranquilo del mundo y la vida no sentimos más nada hasta el día siguiente. Por alguna razón, el evento sísmico fue a las 6:05 de la tarde. Un minuto después, hubiera encontrado al señor Félix, de 81 años y con lesiones en la cervical, en la cocina, mientras que la señora Judith, con 76 y problemas de movilidad, muy seguramente se hubiera quedado sola. Lo ven como algo del destino. Yo no soy muy amigo de las casualidades. Todo está escrito en nuestra vida. Todo está marcado en todo lo que hagamos, bien o mal, todo está escrito ya. Si yo me caía, ¿quién me iba a parar? Dios mío, yo decía, ¿qué es esto? Y bueno, ahí la pasaba. Pero fue bien fuerte y de verdad que yo le agradezco a mi esposo el esfuerzo que hizo por sostenerme. Aunque sí hay casualidad en ciertos números, casi 60 años de unión, al igual que las casi 6 décadas del terremoto del 67 que asoló Caracas y que afectó el apartamento en el que hoy residen. Y sí me acuerdo clarito, yo salté, pegué un solo salto y dije una grosería, está temblando. La junta entre el pared y la viga se separaron. Es parte de sus vivencias en Venezuela, a la que llegó desde Barichara, en Colombia, hace 73 años y del que todavía tiene recuerdos. Tuve el placer de navegar en un barco, esos barcos que tienen esa rueda grandota. Bueno, ahí en eso. Así transcurren los días de estos abuelos que piensan principalmente en cumplir con la sagrada promesa de estar juntos hasta que la muerte los separe. Y todo es alegría en Argentina. Una vez más la selección argentina llega a la final de la Copa del Mundo, la última de Leo Messi. Anoche las calles se inundaron de hinchas argentinos que salieron con bubucelas, trompetas y banderas a celebrar el histórico triunfo ante Inglaterra 2-1, 40 años después de aquella mano de Dios de Maradona en México 86. Y acá la gente, mientras espera el colectivo y viene por la zona de Liniers, vamos ya mismo saludándola y preguntándole cómo vivió el partido. Buen día. Hola, buen día. Re bien. Tensa, como siempre, como todos los partidos, pero bueno, con fe y disfrutando. En tu caso, ¿dónde lo viste? Llegué justo para el inicio volviendo del trabajo. Nos dejaron salir un rato antes. Ahí está, hoy te veo ya con la bufanda, el cuellito de Argentina. ¿Y para el domingo cómo te preparas? De igual manera, con la camiseta puesta y esperando, disfrutando, apoyando, alentando y creyendo. ¿Qué se le dice a esta selección que llegó a una segunda final consecutiva del mundo? Mira, ¿qué se le dice? Son profesionales 100%, ponen todo por ellos, por sus familias y nosotros nos subimos a ese disfrute y bueno, nos representan muy bien. Muchas gracias. A vos. Buen día. Bueno, así entonces la gente va haciendo sus balances de lo que fue el pase a la final de la selección argentina.